Buenas noches a todos. Tengo el honor de dar inicio al acto de presentación a la obra Arbitraje Internacional, Inversiones y Recursos Naturales, volumen 107 de la Biblioteca de Arbitraje de nuestro estudio. Obra colectiva escrita por 20 connotados profesores y cuya coordinación estuvo a cargo de los doctores Roger Vidal Ramos y Sergio García Long. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com, en la sección Biblioteca de Arbitraje. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Edgardo Mercado Newman, consultor, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro y negociador, socio del estudio Edgardo Mercado Newman, experto en proyectos de inversión, infraestructura y asociaciones público-privadas. Adelante, doctor Mercado. Entre la tercera y cuarta revolución industrial se produjo en el mundo un proceso transformador igualmente. Yo lo llamo la revolución de las infraestructuras en la era de los servicios. Es un cambio profundo, con un nuevo paradigma filosófico que se enfoca más en el hacer que en el ser, que surge motivada por la lucha de la humanidad por evitar el apocalipsis demográfico anunciado por Thomas Malthus o el colapso del orden mundial extremando las teorías de Garrett Diamond. La revolución de las infraestructuras se plasma primero como un indicador económico que hoy conocemos como brecha, para medir la escasez en un mundo donde el ser humano consume más de lo que produce, destruye más de lo que destruye. La era de los servicios se consolida en medio de una revolución antiapocalíptica que envuelve a la humanidad, lucha en la que los científicos impulsan movimientos que van desde la migración a otros planetas, como lo sugiere Stephen Hawking, o la prueba o la apuesta por la inteligencia artificial para salvar a la especie humana de su extinción. La era de los servicios, con su exigencia de infraestructuras monumentales para atender necesidades en masa, no es sin embargo solo un cambio filosófico. Ha venido produciendo desde mediados del siglo pasado olas inmensas de transformación en lo económico y en lo social. El derecho, por supuesto, tampoco ha sido ajeno al fenómeno. Sus primeros impactos en lo jurídico se producen en la teoría del Estado y en el derecho constitucional. El llamado sector público-privado rompe la tradicional dicotomía entre lo público y lo privado. Y un nuevo actor, el empresario, se erige como co-gobernante, al menos en lo relativo a la satisfacción de las necesidades esenciales con la procura de servicios masivos o públicos. Otros impactos también afectan esta vez al mundo privado, como el que viene ocurriendo con los derechos reales y el derecho a la propiedad en particular. La configuración de un nuevo derecho universal, el acceso, el derecho al acceso, amenaza con desplazar el reinado de la propiedad. Por lo demás, cosas tradicionalmente entendidas como bienes se suministran en forma de servicio y las clasificaciones tradicionales comienzan a perder toda la... Piénsese, por ejemplo, en los servicios de agua y en los servicios de luz. El derecho a los contratos tampoco se queda atrás. Los juristas se ven en la necesidad de abandonar el confort de su seguridad corto de nuestro Código Civil para moverse en el largo plazo. Contratos de 20, de 30, de 60 años. En contratos incompletos, pero válidos. En cláusulas sobre ruptura del equilibrio económico-financiero. Y en cláusulas sobre renegociación y adaptación, donde algunos abogan incluso por permitir que los tribunales arbitrales puedan modificar los contratos, como se explica en el capítulo 7 de la obra que hoy presentamos. Pero sin duda, el impacto para mí, el más importante en materia contractual, es el cambio del factor de imputación, de responsabilidad, donde la gestión de riesgo en base a principios y matrices
pasa a tener un rol central, desplazando poco a poco los conceptos tradicionales de dolo y culpa. Pero ¿qué relación tiene todo este sombrío panorama antes expuesto con un libro sobre arbitraje internacional, inversiones y recursos naturales? Pues mucho. Primero, primero que los recursos naturales que la humanidad necesita para subsistir requieren de grandes infraestructuras para ubicarlos, extraerlos, transportarlos y suministrarlos. Basta pensar en puertos, en aeropuertos, en almacenes logísticos, en camiones o en los grandes buques de inmensas dimensiones para entender la idea de lo que trato de explicar. Estas grandes infraestructuras requieren a su vez de importantes inversiones y estas, por su parte, de condiciones adecuadas de seguridad jurídica como las que brinda el arbitraje interno. Pero si con las grandes infraestructuras ingresamos a la era de los servicios, con el desarrollo de la tecnología y las nuevas fuentes de acumulación de información, el Internet, por ejemplo, entramos a la era del conocimiento y el innovador salto de la inteligencia artificial, la segunda gran apuesta de la humanidad para evitar el colapso a largo plazo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? No es casualidad que el libro dedique un capítulo a la biodiversidad y otro a la dinámica socioambiental y un tercero a los daños masivos ambientales. Esto de tomar conciencia de lo que ocurre en el medio ambiente me hace acordar a la experiencia de los limeños con el terrorismo. No fue hasta que nos explotó una bomba en Tarata, en pleno centro de Miraflores, que nos dimos cuenta que era una amenaza real y que nos afectaba a todos. En el mundo, creo, nadie escapa de sufrir los efectos del daño climático de una u otra manera. Si los recursos naturales necesitan grandes infraestructuras, estas a su vez requieren de importantes inversiones. Respecto a estas, ya conocemos lo que del lado de los inversionistas se requiere y exige para invertir. Eso ya las conocemos y los hemos recogido en modelos económicos que desde el consenso de Washington han pasado a nuestra Constitución del Estado. El enfoque que creo que no va a escapar a la investigación de investigadores, juristas y abogados, ahora es el de los estados, que ya han comenzado a exigir también sus condiciones en estos arbitrajes. Mi aporte a esta obra trata sobre este tema. ¿Qué ocurrirá cuando, por ejemplo, los arbitrajes involucren activos críticos nacionales, de modo tal que puedan afectar la seguridad nacional de un país? Un ejemplo interesante es lo que ha ocurrido en Inglaterra el año pasado. Todos los temas de inversión se veían a través de lo que sería el Indecopi inglés. Hoy por hoy, los ingleses, después de la experiencia que tuvieron con la inversión china en la fábrica alemana KUKA, hoy por hoy, los ingleses también han optado por un sistema de veto otorgado al primer ministro, un veto similar al que tiene el presidente de la República de los Estados Unidos, para vetar inversiones, por ejemplo, de empresas como Google o empresas como Amazon. Así nomás no se permite la inversión sin revisar previamente el tema de la inversión. Nada de esto, por supuesto, ha llegado al Perú. Todavía nuestro Indecopi sirve para regular estas cosas del mercado. Pero imagínense que en esta evolución tomemos el modelo americano o el modelo que ahora está en la Comunidad Económica Europea o el reciente modelo. Imagínense a la Presidenta de la República del Perú vetando la inversión china, para que vean ustedes la dimensión que puede tener este cambio de actitud del Estado frente al tema. Quiero por último agradecer a los coordinadores Roger Vidal Ramos, Sergio Ramírez y Sergio García Lomo, muy especialmente a mi apreciado amigo el doctor Mario Castillo Freire por esta biblioteca que tanto ha contribuido al estudio y el desarrollo. Muchas gracias, doctor Mercado. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Rafael Lengua Peña, abogado con amplia experiencia en temas mineros, corporativos, fusiones y adquisiciones,
y transacciones financieras. Del 2010 al 2012 trabajó como abogado en Clearly Gottlieb, Nueva York y Sao Paulo. Ha sido asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, brinda asesoría legal y estratégica a empresas, instituciones financieras y fondos enfocados en la industria minera, en sus inversiones, transacciones, proyectos y operaciones en el Perú. Está colegiado como abogado en Perú y Nueva York. Adelante, doctor Lengua. Gracias. Buenas noches a los presentes de manera presencial y de manera virtual también, de los que nos están viendo desde la comodidad de sus casas o oficinas o donde estén. Es un honor para mí poder estar aquí esta noche presentando una obra tan relevante para nuestra comunidad jurídica, pero en realidad para el país en general. Gracias al doctor Mario Castillo Freire y a los coordinadores de la obra, Sergio García Long y Roger Vidal Ramos, por invitarme primero a participar como colaborador de esta obra y segundo, ser parte de tan distinguido panel presentado. Los recursos naturales son una bendición que la naturaleza nos ha dado. Generan, si son bien gestionados, inversión, empleo, divisas, impuestos, bienestar en general. Durante los 3 primeros quinquenios de este siglo, el Perú ha experimentado un notable crecimiento económico impulsado en gran parte por las actividades de energía, hidrocarburos y minería. En los últimos 10 años, por ejemplo, en nuestro país, se han invertido más de 16.000 millones de dólares en el sector eléctrico. La producción de electricidad se ha triplicado en el país en los últimos 20 años. El PBI del sector electricidad en el mes de mayo ha tenido una variación positiva de casi 6%, ocupando el segundo lugar como la actividad económica con mayor crecimiento en el país. La participación del sector eléctrico ya representa más del 2% del PBI, cifra bastante importante. Por otro lado, el sector hidrocarburos es un sector que ha acompañado el crecimiento del país a fines de los 90 y comienzos de este siglo, brindando insumos claves para los hogares e industrias, en particular el desarrollo de los yacimientos del gas de Camisea ha sido muy importante para el país. Creo que su relevancia viene siendo muchas veces desmerecida. Entre el 2006 y el 2015, el sector hidrocarburos aportó al Estado más de 52.000 millones por concepto de impuesto a la renta y regalías. 52.000 millones de soles. Lamentablemente, la situación del sector hidrocarburos, particularmente en lo que se refiere a la exploración y explotación de yacimientos petroleros en los últimos años, no viene bien, pero eso no opaca la relevancia de este sector para el país. La minería, ¿qué podemos decir? Es una industria clave para la economía peruana. Probablemente la industria más importante de todas. La minería contribuye sustancialmente en términos de inversión privada, exportaciones, balanza comercial, empleo formal, directo, indirecto y tributación. El Producto Bruto de este sector ha crecido y viene creciendo sostenidamente. Además, en el primer trimestre de este año, la minería ha representado más del 11% del Producto Bruto Interno del país. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en las últimas décadas la minería ha representado en promedio 10% del PBI nacional y más del 60% de nuestras exportaciones. La relevancia de estos sectores para la economía peruana y mundial en general ha motivado sin duda que la editorial Mario Castillo Freire dedique un volumen específico a los arbitrajes vinculados
a las inversiones y al sector de recursos naturales en general. Así, el volumen 107, titulado Arbitraje Internacional, Inversiones y Recursos Naturales, recopila diversos e interesantes artículos que analizan el arbitraje como mecanismo de búsqueda de soluciones para controversias internacionales relacionadas con esta materia. Como sabemos, las inversiones y los proyectos vinculados a recursos naturales requieren la negociación y celebración de contratos complejos entre partes generalmente sofisticadas que provienen de diversas jurisdicciones. Asimismo, por la incertidumbre que genera el entorno institucional en muchos estados donde se explotan los recursos naturales, particularmente en lo que respecta a la seguridad jurídica, se han suscrito convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de las inversiones y tratados de libre comercio que incorporan capítulos especiales sobre inversiones. Estos acuerdos internacionales confieren una serie de garantías y derechos a los inversionistas de los países contratantes y contemplan el arbitraje internacional de inversión como un mecanismo para resolver las controversias entre los estados y los nacionales de otro estado. El mundo, y en particular Latinoamérica, lamentablemente desde mi perspectiva, ha experimentado una ola de gobiernos de corte nacionalista o socialista cuya plataforma política ha considerado acciones para nacionalizar activos en industrias extractivas con la finalidad de tomar control de sus rentas. Estos gobiernos, en general, se han caracterizado por adoptar estrategias generalmente en violación de acuerdos internacionales y muchas veces en violación del derecho interno para la nacionalización de los recursos naturales, un fenómeno que internacionalmente se conoce como resource nationalism. Esta situación ha suscitado que en la práctica muchas controversias en el sector hayan tenido que ser sometidas a arbitrajes internacionales. El arbitraje, como método de resolución de controversias, se caracteriza por su especialización, muy relevante para controversias en industrias vinculadas a los recursos naturales, pues su correcta resolución requiere de conocimientos técnicos sofisticados y del entendimiento de los negocios, proyectos y operaciones mineras, energéticas y de hidrocarburos. Es, además, en comparación con el litigio judicial, bastante más confiable, predecible, rápido y flexible. Sin más que añadir, los invito a todos a leer este libro, no sin antes felicitar nuevamente al doctor Castillo Freire, y a Sergio y Roger, los coordinadores de esta obra, y a todos los autores que han participado y han contribuido a una obra que yo creo que va a tener mucha trascendencia para, como lo indiqué en un primer momento, nuestra comunidad jurídica y el país en general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lengo. A continuación, hará uso de la palabra el doctor Roger Vidal Ramos, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado con experiencia en asesoría en derecho corporativo, litigios arbitrales y judiciales. Se desempeña como árbitro en controversias comerciales, de contratación estatal y expropiaciones, y como experto en derecho civil peruano. Adelante, doctor Vidal. Buenas noches, ¿me escucha? Dar un cordial saludo al doctor Mercado, Rafael, al doctor Castillo, a Sergio. Es importante resaltar que esta obra tiene tres aspectos muy importantes. El primero, que con Sergio vinculamos autores de Brasil, que me tocó convocarlos. Tenemos a la profesora Marcia Pereira, está el profesor Giovanni Rodríguez, que son casi un grupo de 6 profesores de Brasil. Tenemos participación de juristas de Italia, de España, y eso nos permite poder seguir en la misma línea
profesor Mario, que la biblioteca ya se ha vuelto una plataforma internacional de varios idiomas. Vamos a poder verificar que tenemos papers en inglés, en portugués, en italiano, y eso nos permite consolidar algo muy importante que conversamos con Sergio, tener un libro que pueda ser una primera presentación a la comunidad jurídica a fin de poder abordar muchos temas de relevancia. Entre ellos está el arbitraje ambiental. Rafael y el profesor Mercado nos estaban comentando, me quedo con esta reflexión, el tener la visión que el Perú tiene una bendición y para muchos una maldición, de ser una potencia en recursos naturales, que en épocas históricas, desde la colonia, en los diferentes periodos que hemos tenido en la República, en la actualidad, van a representar muchas veces un medio de divorcio entre los beneficios que puede traer las inversiones y lo complicado que resulta el manejo de los conflictos socioambientales. Y si hacemos un repaso de los casos arbitrales que han recaído en el FIADI, más importantes de manera breve, recordemos el caso Luchetti, generado en Pantanos de Villa, que finalmente hubo un trasfondo político y que la licencia fue materia de discusión, se emitió un laudo, tenemos un caso en los últimos 15 o 20 años de Dow RAM, y en general. Entonces, nuestro país no es ajeno a mayor inversión en recursos naturales, minería, hidrocarburos. También es bastante cercano la gran discusión que existe con los actores principales. Tenemos estas comunidades campesinas que muchas veces no tienen un mecanismo, y recordemos que la Ley General del Ambiente, de manera visionaria, ha regulado la práctica del arbitraje ambiental, práctica que en realidad no se puede dar, pero sin embargo nos fija 3 parámetros. El primero de ellos es que se puede arbitrar aspectos de daños ambientales, que quizás puede ser, viendo la posición que uno pueda asumir, preocupante, puede ser un riesgo, porque los daños ambientales, si los partimos de un punto de vista de la salud o daños ambientales personales, existe un tema discutible si son o no son materias arbitrables, porque los derechos son indisponibles. Pero sin embargo, esta propuesta que nos brinda la Ley General del Ambiente va mucho más allá. También permite que multas administrativas, recordemos que mantenemos a la OEFA como este ente que fiscaliza y sanciona a muchas compañías mineras, permite que en estos aspectos también puedan ser materias arbitrables e incluso las reparaciones civiles derivados de investigaciones penales. Entonces, es importante resaltar que estos aspectos podrían ser arbitrados, pero sin embargo, reitero, que no existe voluntad política de muchos gobiernos de poder apostar por un arbitraje ambiental administrativo. Entendemos que hay un gran reto, sin embargo, es importante volver a reiterar que existe esta posibilidad. Hay temas muy discutibles, ¿no? Respecto a la legitimidad, si nos ponemos a poner un ejemplo hipotético, una comunidad campesina que pueda arbitrar con una empresa minera, resulta, vuelvo a reiterar, dependiendo del punto de vista, peligroso, un reto, pero sin embargo, esta ley no mantiene un reglamento. El reto está en que el arbitraje ambiental pueda cada vez tener mayor boga, pueda mantener mayor esencia para que se pueda establecer este mecanismo. Finalmente, quiero reiterar el gran esfuerzo que hemos tenido con Sergio García, creo que han sido casi 1 año y medio de estar recolectando estos papers. Agradecemos al profesor Mario Castillo, al profesor Rafael Lengua, al profesor Mercado por participar de esta obra, y resaltamos que la biblioteca sigue creciendo. La biblioteca de arbitraje ya en nuestra comunidad latinoamericana representa un hito, y vamos a esperar seguir contribuyendo con mayores números, y quizás, Sergio, un número adicional: arbitraje internacional, inversiones y recursos naturales. Gracias. Muchas gracias, doctor Vidal. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Sergio García Long, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho de Contratos, Corporativo, Financiamiento, Fusiones y Adquisiciones y Arbitraje.
responsable de la estructuración de transacciones, así como la negociación, cierre y ejecución de contratos. Autor de diversos libros y artículos publicados en diversas revistas especializadas y obras colectivas. Brinda asesoría legal en áreas de derecho corporativo, societario y contractual. Adelante, doctor García. Muchas gracias. Buenas noches con todos, al público presente, estimado doctor Mario Castillo Freire, doctores Carlos Mercado, Rafael Lengua, Roger Vidal. Es un gusto estar el día de hoy para presentar esta obra titulada Arbitraje Internacional, Inversiones y Recursos Naturales, y me gustaría compartir algunas reflexiones, algunas ideas en torno a cómo surge esta obra y la importancia que puede tener en el derecho peruano. Para empezar, cuando uno quiere lanzar una publicación, una investigación, tiene que identificar un vacío en la doctrina peruana. Y si pensamos en el derecho peruano como jurisdicción, hay pocas obras o manuales de derecho peruano o por editoriales peruanas dedicados al arbitraje internacional de inversiones. Entonces, si teníamos que trabajar, invertir esfuerzo y tiempo en una obra de arbitraje, tenía que ser algo novedoso. Entonces, un primer objetivo era llenar un vacío en la doctrina peruana. Otro punto importante es ver al Perú como una jurisdicción y cómo se observa a la misma en el extranjero. El Perú es un país de grandes recursos naturales, pero a veces el Perú en sí mismo no está presente como tal desde una perspectiva internacional. Los grandes inversiones usualmente son liderados por estudios americanos y en todo caso tienen al estudio peruano como un anexo, pero el estudio peruano muchas veces no lidera. Y esto en cierta manera a veces se evidencia por la falta de posiciones de autores peruanos en estándares internacionales. Poner un ejemplo paralelo, existen los principios latinoamericanos de derecho de contratos, pero no hubieron expertos peruanos al respecto. Como también hubo una gran obra por los 40 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías, y tampoco hubieron autores peruanos. Entonces, en cierta manera, esta obra lo que intenta es demostrar que el Perú también es una jurisdicción que está presente en sede internacional. Y esto también se observa en los jóvenes abogados que realizan maestrías en el extranjero. Usualmente los expertos en arbitraje, antes de que salgan a hacer maestrías en el extranjero, escriben sobre derecho arbitral local, sobre derecho arbitral internacional comercial, pero casi nada de derecho de inversiones. Y es recién con el paso de una maestría en el extranjero que se empieza a escribir sobre arbitraje de inversiones, tal vez porque muchos de ellos empiezan a ser asociados internacionales en estudios americanos y empiezan a tener mayor contacto directo con la materia de inversiones en el arbitraje. Entonces, nuevamente, obras como esta tratan de llenar este vacío y de generar en cierta manera un impulso para que más autores peruanos y abogados expertos y profesores sean parte de esta fiesta desde un plano internacional. Y también este tipo de obras tiene una importancia en el hecho de ver qué es lo que se necesita para que uno pueda dedicarse al arbitraje de inversiones. No solo va a ser necesario conocer el derecho contractual, hay que conocer tal vez más importante el derecho público y sobre todo conocer el derecho internacional público, ya no solo ver los derechos que puedan derivar del contrato, no los derechos que puedan derivar de tratados u otros instrumentos internacionales. Libros como estos y que tengan el sello Ser Peruanos son muy importantes, no solo para llenar un vacío actual en la doctrina peruana, sino para generar incentivos a otros para que puedan seguir un camino similar. Finalmente, los invito y los invitamos a que puedan
revisar el contenido del libro, que contiene diversos ángulos, desde compra de activos, daños y perjuicios, cláusulas de estabilización, materias ambientales y un montón de aspectos desde diferentes perspectivas para que uno pueda comprender lo amplio e interesante que puede ser esta materia en específica, como es el arbitraje de inversiones, y sobre todo, nuevamente, recalco y subrayo desde una perspectiva peruana hacia el ámbito internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Lón. Y para culminar, ahora le corresponde hacer uso de la palabra al director de nuestra biblioteca de arbitraje, doctor Mario Castillo Freire. Adelante, adelante, doctor Castillo. Muchas gracias. En una oportunidad, bueno, ante todo, un saludo fraterno a mis colegas y amigos que me acompañan en la mesa y otro a quienes nos acompañan físicamente en el auditorio y otro a quienes nos acompañan por las redes sociales. Y a quienes nos van a ver en diferido también. Otro saludo. En una oportunidad había sido contratado para absolver una consulta. Estaba sentado en una sala de espera de las varias que hay en las direcciones del Ministerio de Energía y Minas. Y esperé los 15 minutos que me atendieran y justo frente a mí había un mapa del Perú en donde se señalaba todos los yacimientos mineros del Perú en explotación. Y era una infinidad de yacimientos mineros, ¿no es cierto? O sea, yo nunca había tenido frente a mi vista un mapa, entiendo que actualizado, digamos, o relativamente actualizado, con infinidad de puntos y además indicaba qué minerales explotaba, etc. Entonces, yo sin duda, cuando vi el mapa, lo primero que se me ocurrió es, este mapa debería enseñarse en los colegios, porque muchas veces no es que pase desapercibido, sino que las personas no le dan la real importancia, no solo al tema minero, sino al tema de los recursos naturales, y eso permite además, primero, que no se valore, y en segundo lugar, que muchas veces las personas se dejen tergiversen las buenas ideas sobre la explotación de los recursos naturales y primen ideas anti-extractivistas, ¿no? Que no le hacen daño, no le hacen bien al país ni a nadie, ¿no? O sea, eso no se explica cuando digamos, los chicos estudian en el colegio, y dudo mucho también que se explique en las universidades, por lo menos en estudios generales o en algún curso en donde ello debe explicarse. Por eso la importancia de los recursos naturales, sobre todo en un país que los tiene y tantos como el Perú. Entonces, cuando Roger Vidal y cuando Sergio García Long me buscaron hace algún tiempo para plantearme la idea de publicar un libro sobre arbitraje internacional, inversiones y recursos naturales, pues encantado, les dije que de inmediato acepté, porque la biblioteca de arbitraje, digamos, si bien tenía algunas obras sobre la materia, eran obras fundamentalmente escritas por profesores europeos, no escritas por profesores peruanos, y esta es una obra que mezcla la participación de profesores extranjeros y profesores peruanos. Y además ya se había escrito sobre esto, pero hacía muchos años, de tal manera que era necesario refrescar estas ideas. Hacer una obra colectiva como la que han dirigido Sergio y Roger es sin duda una faena complicada, porque las obras individuales en buena cuenta siguen la suerte del autor de la obra individual. Si la obra no sale es porque el autor no la terminó de escribir. Y si la obra sale publicada, bueno, es porque el autor no terminó de escribirla y la publicó. Pero las obras colectivas implican para los coordinadores y además autores de parte de la obra
implican una tarea muy dura, ¿no? Porque es lidiar con los tiempos de todos aquellos que contribuyen de la manera más desinteresada, ¿no es cierto? Sin ninguna retribución económica, nada, ¿no? Para pedirles que cumplan con entregar tal o cual trabajo que se han comprometido a entregar. De tal manera que ver un trabajo escrito por personas de tan altísimo nivel como aquellas que escriben en esta obra, coordinada por Roger Vidal y Sergio García Long, es un gusto muy grande. Y para nuestra colección, para la Biblioteca de Arbitraje, presentar este volumen 107 también es muy satisfactorio, sobre todo porque además, digamos, ha sido coordinada por dos muy buenos amigos como Roger y Sergio. Roger ha contribuido a varias de las obras colectivas y también individuales de la biblioteca. Y con Sergio tenemos también en reciente, digamos, compromiso de edición una nueva obra que él ha escrito y nos ha enviado ya para publicar. De tal manera que eso es muy satisfactorio. Y además porque se trata de dos jóvenes profesores con una vocación por escribir muy grande, ¿no? Y por publicar y por enriquecer lo que significa el derecho nacional desde no solo la perspectiva del arbitraje, como digamos, sobre la que trata esta obra, entre otros temas, sino además desde la perspectiva del derecho civil, que sin duda es la pasión tanto de Roger como de Sergio, y que independientemente, eso me pasa a mí, independientemente de actividades a las cuales uno se dedica en la profesión, siempre hay una que llena nuestro corazón, ¿no es cierto? Y el derecho civil es la actividad que sin duda a ustedes les tiene el corazón, como a mí también, ¿no es cierto? Así que los quiero felicitar y agradecer por esta enorme contribución al derecho nacional y nuestra satisfacción, la satisfacción de la colección por el publicarla, ¿no? Como ustedes saben, la colección se caracteriza por varias cosas. En primer lugar, porque los libros se obsequian, se reparten gratuitamente a los interesados, a los amigos, a los profesionales de la materia. Y en segundo lugar, porque es de libre acceso, ¿no? O sea, todos los textos publicados en la Biblioteca de Arbitraje, incluidos los del volumen 107, están con pleno acceso libre, ¿no? De tal manera que si uno quiere se puede imprimir el libro, ¿no? Es gracioso porque a veces en las ferias del libro, no a veces, siempre, ¿no? Yo me encuentro con los libros de la Biblioteca de Arbitraje, pero no han sido impresos por nosotros, han sido impresos por terceros, ¿no es cierto? Pero yo no me molesto por eso, porque además, digamos, si un libro se imprime, es porque alguien lo quiere comprar y alguien tiene interés en leerlo y no ha podido acceder a él. De tal manera que, claro, yo noto que esos libros no han salido de aquí, pero si hay gente que los quiere leer y no puede acceder directamente a ellos, bueno, me parece muy bien pues que los lean, ¿no? La labor de la Biblioteca de Arbitraje es una labor de difusión. Los libros no se venden, el conocimiento se difunde de una manera gratuita, con el enorme esfuerzo, en este caso de los 20 autores y de los dos coordinadores, de una obra tan buena como esta. Fue muy satisfactorio leerla. Además, tuvimos un problema, esto es una anécdota, ¿no? Ya yo había terminado de revisar la prueba, todo perfecto, la obra se imprimió, todo listo, ¿no es cierto? Les envío la obra y me dicen, doctor, hay un problema, hay un artículo que ha salido cortado. Y entonces yo hablo con nuestro editor, no, el diagramador, que es una persona súper competente y muy amigo, de años. Y el diagramador me dice, no puede ser. Sí puede ser, lo estoy viendo, le digo. Más, se ha malogrado todo, ya está impresa. Y entonces, efectivamente, o sea, en la última versión que se mandó de la diagramación a la imprenta, estaba este gazapo y al final tuvimos que imprimirla de nuevo, pero ya está acá y por fin la presentamos con los buenos amigos presentes en la mesa y en el auditorio. Muchas gracias, queridos amigos.
Muchas gracias, doctor Castillo. Agradecemos a los expositores, al igual que al público que nos ha seguido a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan aquí en el auditorio. Los invitamos a pasar a la terraza del estudio para un vino de honor. Muchas gracias.